en este momento. Bueno, gracias doctora Beitia, Paola, Yasmín y Maya por estar conectados una tarde más en estas reuniones que venimos teniendo desde hace ya un poco más de un mes, ¿no? A diferencia de otras sesiones, particularmente las dos anteriores, donde la doctora Lupita nos ha hecho una exposición, y lo mismo Paola la semana pasada, yo creo que para esta ocasión viene bien más bien un ejercicio de conversación a partir de un par de materiales que me gustaría compartir con ustedes ahorita. Son dos textos. Uno es una introducción que hace la coordinadora de un libro a propósito de la cultura mediática, y por otra parte lo que es un ejercicio de problematización que hizo un estudiante el semestre pasado para la elaboración de su tesina. Y lo digo pensando en que la actividad que les programé para esta siguiente entrega, como les decía, es el inicio formal de un ejercicio particularmente académico, y donde cada una de ustedes y de los muchachos van a tener que comenzar a desarrollar un ejercicio de problematización. Y yo creo, yo no sé si sea una malformación disciplinaria, pero me parece que las tres lecturas que les propuse a propósito, perdón, cuatro, a propósito de tres autores que a mí me parecen claves para poder entender el contexto contemporáneo, les permite a ustedes ampliar el horizonte desde donde es necesario que reflexionemos en torno al contexto donde vamos a ubicar el problema de investigación y los argumentos que van acompañando precisamente ese planteamiento. Y al respecto de ello, precisamente, voy a abrir esta portada de este libro que se llama Los jóvenes y las pantallas, y que coordina Roxana Murdokovich, que por cierto les quiero decir que fue mi maestra en un seminario de investigación sobre estudios culturales que tomé en la Ciudad de México hace ya algunos añitos. Y me parece que acercarnos a lo que ella desarrolla como introducción para hablar precisamente sobre los jóvenes y las pantallas, nuevas formas de socialidad, permite eh, hacer referencia a algunas cosas que me gustaría la doctora Paola y yo abordemos con relación a lo que en una de las lecturas se decía. Es importantísimo que a la hora de ir construyendo un objeto de estudio, sí es importante que tomemos como referencia aquellas variables que en términos de la problemática, pero también de un problema u objeto de investigación, nosotros podamos reconocer. Y me parece que lo que hace aquí esta autora, de la que leeremos yo creo que la primera página únicamente, es hacer un ejercicio de introducción para hablar del libro, pero lo primero que hace es construir el contexto, configurar el escenario desde donde ella considera importante repensar el papel que juega la relación entre los jóvenes y las múltiples pantallas a través de las cuales ellos están construyendo su vida social en el mundo contemporáneo. ¿Ok? Entonces me gustaría que, sí lo ven, ¿verdad? Sí. Ok, yo voy a comenzar y a continuación, conforme nos fuimos incorporando, cada uno va a leer un párrafo, ¿sale? Cada una de ustedes va a leer un párrafo, incluida Yasmín, así que Yasmín, mi estimada Yasmín, va a tener que activar su micrófono, ¿ok? Dice entonces la autora: para la mayoría de los jóvenes, la cultura popular, entendida en este libro como la cultura audiovisual y mediática en general, es hoy el lugar desde el cual dan sentido a su identidad. Los adolescentes modelan en ella sus identidades individuales y colectivas y aprenden a hablar de sí mismos en relación con los otros. Si se dan cuenta, el primer apunte sitúa desde donde ella, por una parte, entiende la cultura popular,
y particularmente visibiliza al joven en su condición de un sujeto que se relaciona a través de la imagen y desde allí construye una vida social para definir sus identidades. ¿Vale? Doctora. Los jóvenes cuyas identidades se trazan en la intersección del texto escrito, la imagen electrónica y la cultura popular, viven una experiencia cultural distinta, nuevas maneras de percibir, de sentir, de escuchar y de ver. Giroz, 1997, los centros comerciales, los cafés, la televisión, los recitales de música y las nuevas tecnologías modifican la percepción que los jóvenes tienen de la realidad y el modo en que conciben el mundo. Gracias, doctora. Bueno, aquí me parece interesante el hecho de que haya referido a Giroz precisamente para hablar acerca de los recursos que emplean los jóvenes para vincularse con su realidad, desde la cual se apropian de maneras para socializar y donde particularmente los medios, pero también espacios de recreación, son referencias para entender desde dónde los muchachos hoy pueden estar concibiendo el mundo, ¿vale? A través de las relaciones que por estos medios o a través de estas vías ellos tienen con sus pares, ¿sale? En lo individual y por supuesto en lo colectivo. Entonces, si se dan cuenta, ella va, digamos que colocando en una suerte de embudo una serie de elementos para que de lo general vayamos bajándole a lo particular, ¿ok? Pau, el siguiente párrafo. Si las identidades de los jóvenes se definen no solo en el libro que leen, sino y fundamentalmente en los programas de televisión que miran, en el texto multimedia por el que navegan, en la música que escuchan y en la película que eligen, será necesario entonces analizar la manera en que los jóvenes se relacionan con los bienes culturales. Ok, aquí cierra hablando de los bienes culturales, que son efectivamente todos esos recursos que se ponen en circulación en el contexto contemporáneo y que a través de distintas vías nosotros, Maggie y Yasmín se vinculan o se relacionan con el mundo, ¿sale? Porque está hablando de las identidades juveniles y aquí a lo mejor joven, doctor, también. Nosotros, doctor. ni de chiste, vaya, sale. Entonces, a mí me parece interesante lo que ella dice. O sea, si bien es cierto, el libro ha sido históricamente un lugar de referencia para pensar la forma en que se constituyen las identidades juveniles, lo cierto es que hoy no solamente tenemos que hablar del texto escrito, sino de textos multimedia, dice ella, a través de donde se navega o ellos navegan, escuchan música, ven películas y por lo tanto juzga pertinente que si queremos estudiar a los jóvenes en el terreno de la cultura, los estudios en comunicación, tenemos que reconocer esa condición desde donde ellos son, ¿ok? Entonces, esa parte me parece importante y seguimos hacia abajo. Maya. En los estudios sobre jóvenes se reconocen tres grandes ejes, Reguillo 2000. El primero es el análisis del grupo juvenil y las diferentes maneras de entender y nombrar su constitución, identidad. El segundo es el que se centra en la alteridad, los otros, en relación con el proyecto identitario juvenil. El tercer tipo de estudio busca explorar las diferentes prácticas juveniles y formas de acción. Ok, en este cuarto párrafo que refiere a Rosana Reguillo, ella recupera precisamente de esta autora lo que plantea como tres ejes desde donde es necesario pensar a los jóvenes. Dice aquí que el primero es en su condición de grupo juvenil y aquello que los hace diferente, ¿sale? Eso es particularmente importante. El segundo, que se vincula por supuesto con el primer eje, tiene que ver con la alteridad, es decir, desde dónde me pienso yo en relación con esos otros a través de los cuales yo configuro un proyecto juvenil. Y el último es el que se refiere a las prácticas y a las formas de acción desde donde los jóvenes finalmente están construyendo un sentido de vida, un sentido de pertenencia y que
y que está ligado, por supuesto, a las estrategias de visibilidad y de interacción que ellos establecen diariamente. Entonces, aquí hablamos ya de los sujetos que les interesan a cada uno de los autores que integran este libro, ¿sale? Antes se ha hecho referencia a la cultura popular, se ha hecho referencia a los jóvenes, se ha hecho referencia a las identidades de los jóvenes, y a continuación, el párrafo que acaba de leer Maya, ya establece 3 ejes desde donde pensar reflexiva y críticamente, precisamente, la forma en que los jóvenes o los grupos juveniles se construyen a sí mismos en relación con todos esos otros en medio de una diversidad que los caracteriza, ¿sale? Entonces, ahí estamos. A ver, Yasmín. ¿Sí tiene micrófono, Yasmín? Sí, sí, doctor. A ver, díganos. Además están los estudios en torno a los jóvenes que transitan por las rutas predecibles. Aquí el objeto de estudio puede ser, por ejemplo, el aparato escolar, los grupos religiosos, las fábricas o los sindicatos. Los jóvenes entonces aparecen en su rol de estudiantes, empleados, creyentes y obreros. Ok, si se dan cuenta, este párrafo también hace una serie de apuntes con esas otras formas de concebir a los jóvenes desde la vida institucional, ya sea en lo laboral, ya sea en lo religioso, ya sea en lo académico. Y me parece que efectivamente, si nosotros queremos hablar acerca de los jóvenes, es necesario reconocerlos en los distintos ámbitos en donde ellos están e interactúan para poder construir su propio proyecto de vida juvenil, sea en individual o en comunidad. Bien, habíamos dicho que quería yo compartir con ustedes la primera página de esta introducción. ¿Por qué? Un poco por lo que estamos haciendo en el contexto de los proyectos que ustedes quieren trabajar. Les decía yo que le compartí a ustedes una serie de lecturas y autores que para mí son obligados, es decir, una suerte de responsabilidad moral en torno a qué autores tienen que ser referencias para entender los matices desde donde hoy podemos pensar el mundo contemporáneo, que finalmente lo podemos nombrar desde conceptos como sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad red, sistema mundo, etcétera. Lo importante es cómo nosotros nos acercamos a lecturas que nos pueden proveer de información para enriquecer las miradas que desde el conocimiento empírico hasta las entregas de la semana pasada veníamos trabajando. ¿Por qué? Porque ahora sí es importante comenzar a ampliar el horizonte de miras para poder precisamente entretejer, decía Pau la semana pasada, en términos incluso artesanales, un objeto de estudio que tiene que estar anclado en un contexto. Y ese contexto tiene como lugar de referencia el presente. Un presente que puede ser nombrado de distinta manera, dependiendo, por supuesto, del tipo de objeto que nosotros queremos trabajar. Pero también la otra, hay que voltear a ver precisamente esos antecedentes, como le llama finalmente el CONACYT, para poder recrearnos en un escenario que vamos entretejiendo poco a poco en sus múltiples variables para establecer ese entramado en donde nosotros vamos a ubicar el objeto de estudio. Entonces, en esta lectura que hemos hecho, si se dan cuenta ustedes, y ahorita le daría la palabra a la doctora Beitia y a Pau, hace de una manera sintética, digamos, un recorrido que nos permite recrear una serie de elementos que son importantes. Los jóvenes, sus identidades, los ejes desde donde los podemos ver en términos de la cultura popular, pero también en términos de su vida institucional. Es decir, como sujetos finalmente determinados social e históricamente. ¿Ok? Entonces,
si se dan cuenta, en cada uno de los párrafos aborda una dimensión de la condición del ser joven en el mundo contemporáneo, ¿ok? Y así continúa precisamente la autora, y en las dos últimas líneas dice después consumos culturales en la parte final, es decir, aquellos bienes culturales que circulan a través de los medios y con los cuales se vinculan los jóvenes, los llevan a convertirse en consumidores culturales. Y es precisamente otro concepto, en este caso está subrayado, por lo tanto nos tiene que llamar la atención como un constructo que va a ser clave en todo el ejercicio de reflexión, de análisis crítico que para su introducción ha hecho precisamente la autora Roxana Murdokovich. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir en este momento para regresar con ustedes. Y bueno, a mí me gustaría que la doctora Paola, por ejemplo, a partir de su propio proyecto de investigación, y Pao nos diga cómo, por ejemplo, ellas le hicieron para ir definiendo ese problema en términos de cuáles serían las variables sobre las cuales han puesto más atención ellas precisamente para problematizar. ¿Le parece, doctora Pao? Claro que sí, doctor. Doctora Lupita. Por favor, la voz de la experiencia, hay jerarquías, yo siempre se lo dije, doctora Lupita, por favor, yo le cedo la palabra a usted, yo soy una becaria ahorita, la escucho y de ahí con mucho gusto también aporto mi granito de arena. Pues yo en la parte de la problematización, retomando la segunda experiencia del doctorado, de verdad que ha sido todo un reto concluirlo. Espero concluirlo ya este mes. Estaré compartiendo avances. Y no sé si ya les comentaba en algunas ocasiones que, bueno, mi doctorado de manera formal duró 3 años. Yo tenía como una necesidad, porque también algo que comentan es que tú eliges el tema o te interesa el tema por alguna razón. Entonces, mi centro era como estas competencias investigativas, esta formación en investigación. Entonces, en el primer año yo estuve en la UVEG, en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando. Entonces, ahí empecé a ver la problemática desde los que estudian la maestría en línea, pero la maestría desde una mirada, bueno, desde una orientación profesionalizante. En el segundo año trabajo en la normal del Estado. Entonces cambia nuevamente mi objeto de estudio y era de los estudiantes de maestría que tienen una formación en licenciado en educación primaria, licenciado en educación preescolar. Entonces, ahí me doy cuenta que no era tanto una formación en investigación, sino una investigación formativa, que es lo que maneja Restrepo. Uh-huh. Y en el tercer año me cambio a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, de verdad que, bueno, aparte de los pretextos que pongo como mis estudiantes, fue muy particular mi trayecto en el segundo doctorado y ahí empiezo a identificar, bueno, que ya hay programas de PNPC que sí están orientados los programas a la investigación. Sin embargo, al no tener como esta claridad en los contextos de que el primer año fue uno, segundo otro, tercero otro, mi tema central fue competencias o formación en la investigación, pero empiezo a identificar qué pasa con la formación en investigación, a lo mejor por mi recorrido que tuve en los diferentes espacios. Entonces, tomo como sujetos de estudio a los doctorados, a personas que están estudiando el doctorado, y trabajo con 10 personas que son de 10 países diferentes. Entonces, es doctorados en Iberoamérica.
Y aquí por la seguridad, bueno, ya tengo 3 años y medio en la UB, en la autónoma, pero dije, ay, si me vuelven a cambiar, vuelvo a contextualizar. Entonces ya ubiqué esta población. ¿Y cuál fue el proceso que seguí? Yo pertenezco, al igual que el doctor Genaro, a la red OLAC, a la red de investigadores de Latinoamérica, no sé qué. Entonces, eh, pongo de manera pública una encuesta para empezar a identificar mis posibles sujetos de estudio, ya que algunos me contestan, voy seleccionando quiénes realmente estudian doctorado y quiénes estudian doctorado en educación. Y entonces esta primera encuesta es, en este momento ya no la voy a considerar dentro de mi investigación, o sea, solamente la voy a retomar e hice una entrevista a profundidad con la doctora que usted nos recomendó, doctor Ruguillo, ¿cómo era? Para hacer una entrevista. Bueno, entonces... no, perdón, digo que no les... Me repite la pregunta, si estaba aquí mi hijo. Saludos. La doctora Roxana Reguillo. Ajá, Sí. recuperó eso. Entonces, hago las entrevistas por Zoom. Más o menos la duración de cada entrevista es de 1 hora y cuarto. Hago la transcripción, que es como de 15 cuartillas. Y entonces estoy trabajando con un investigador de Venezuela que me está apoyando en esta parte de la codificación. Estoy usando el SPS, estamos usando categorías y vamos a hacer redes, doctor. Y en ese sentido sentí que iba como por buen camino cuando usted en la parte que me compartió del análisis cuantitativo y cualitativo veía como opción la elaboración de redes para el análisis de la información. Entonces, más o menos en la transcripción de entrevistas fueron como unas 150 cuartillas y ahorita ya estoy recapitulando. Ay, no, doctor. Estoy haciendo las redes y me estoy regresando al marco teórico porque estaba metiendo... niñas. Ay, Dios. Porque estaba metiendo investigación formativa. Entonces ya me estoy centrando en formación, en investigación. ¿Y quién lo define así? Porque hay formación para la investigación, formación por la investigación. Entonces, toda esa parte ya estoy como tomando postura desde dónde y por qué en mi trabajo es formación en investigación. Y en la parte, bueno, sí, es como un ir y regresar, pero ya tengo como pues claridad de hacia dónde quiero llegar. Solamente yo creo, doctor, lo voy a trabajar desde esta parte cualitativa y sí ha sido de verdad todo un proceso de análisis, de reflexión, de síntesis y de delimitar de dónde y hasta dónde. Ok, fíjense, a mí me parece interesante lo que dice la doctora y es algo que yo platicaba ayer con una estudiante. Fíjense, la doctora ha hecho una recapitulación de la travesía que ha vivido para poder alcanzar a tener claridad en un objeto de estudio, que ha pasado por distintos momentos, incluso en la propia concepción que ella tenía de su problema, hasta el último, donde dice, ya siento que tengo la claridad, y entonces ya apuesta por el cierre, ¿no? Ayer que estaba yo asesorando a una estudiante, a Brenda, de la UPAE, me decía, doctor, es que después de la charla que tuve con mi profesor de seminario de investigación, creo que ya encontré la claridad de mis preguntas. A ver, dígame, ¿no? Entonces, me da preguntas, un paquete de preguntas, que déjenme decirles, era la 4ª versión de sus preguntas en apenas 10 meses, ¿sale? Entonces, ¿por qué me parece muy interesante lo que dice la doctora y lo que les comento? Para que no desfallezcamos, ¿sale? O sea, ya lo decía Pau la semana pasada, es un ir y venir, ¿sale? Ir y venir.
La doctora dice, ya tengo, formalmente fueron 3 años, ¿no? Yo pensé que iba a decir, más los que llevo ahorita, ¿no? Que ha sido Para que no se oyera tan feo. un ejercicio permanente de revisión, replantear, ¿sale? Entonces, eso invariablemente nos ocurre a todos, ¿sale? A todos nos ocurre eso. Y Pau lo está viviendo ahorita porque está en la etapa formativa, ¿sale? Pero paralelo a ello, nos lo decía la semana pasada, y ahorita va a apuntar algunas cosas, el proceso de construcción de su objeto de estudio también ha sido arduo. Y en ambos casos, las lecturas han sido clave, ¿sale? Pero por supuesto Sí. también las reflexiones, las miradas críticas que se depositan sobre precisamente ese objeto de estudio, ¿ok? Entonces, Pau, perdón, Así es, Maya, ¿iba usted a Nada comentar más, algo? ¿puedo Sí, hacer un doctora, adelante. comentario? Sí, adelante, doctora. Mire, doctor, nada más, como precisar, hace, creo que en el 2004 me titulé del primer doctorado. Sí me titulé, compañeras. Pero, ¿por qué, doctor? En este segundo doctorado me ha costado como más trabajo. ¿Será que he profundizado más en el proceso de reflexión o porque el primero, pues lo hice como más, a lo mejor bendita ignorancia? Fue un proceso mucho más fluido en el primero que en el segundo. De verdad, no sé si la edad o algo me está pasando. O sea, eso de verdad viene mucho a mi mente, doctor. El primero fue mucho más ligero. Sí, Sería el pues tipo mire, de doctorado, yo no creo que sé. pueden ser distintas razones, ¿no? Usted ya ha apuntado algunas. Yo no quisiera creer que es la edad, ¿no? Porque usted está joven, ¿no? Yo creo que más bien es que al ser el primero, las energías estaban hasta arriba, ¿no? Hasta arriba. Y yo creo que después de los años que tiene usted en la docencia, ingresar a otro doctorado multiplica las tareas que tiene que cumplir, no solamente en la etapa formativa, sino también investigativa. Y si a esto le sumamos lo laboral, híjoles, es particularmente complicado, ¿no? A mí me han dicho, oye, un postdoctorado, está chido, ¿no? O sea, no sé si lo vaya, he intentado en 3 ocasiones y por razones familiares no he podido. Yo creo que ya no me va a alcanzar el tiempo, ¿no? Pero puede ser que eso sea, ¿no? La energía con la que uno entra. Yo le quiero decir que mi doctorado, igual que usted, el que tengo, vamos, yo lo disfruté mucho, yo no lo sufrí, ¿no? Yo no lo padecí, me divertí mucho, ¿no? Pero yo sí creo que por el nivel de problematización en un segundo, sí será más arduo y pesado, y creo que eso es lo que le está pasando a usted, doctor. Dale. Pero luego, Y otra participación. mire, en alguna reunión que próximamente podamos tener allá en Hidalgo, con las muchachas, ahí al calor de unas cervecitas, lo platicamos. ¿Te parece? Y otra cosa, doctor, rápido. También le digo que ha sido clave, bueno, que mi asesora ha sido muy respetuosa como de mi proceso. Sabe que yo tengo un doctorado, que soy profesor investigador, que publico, pero de verdad no porque usted está presente. Para mí usted ha sido una persona clave en el proceso de mediación, de verdad, doctor. Cuando he querido ya aventar la toalla, de verdad que este proceso de mediación, de motivación y en especial estos espacios nos ayudan a sentirnos como en sintonía y a no perder el rumbo o solamente cumplir con el criterio, con el requisito, doctor, sino de verdad darle este significado al proceso de formación en investigación y se lo quiero agradecer de verdad mucho, mucho. No, al contrario, gracias por la confianza y en eso tiene mucho que ver cada uno de ustedes, ¿sale? A mí me da mucho ánimo siempre llegar a los martes y poder platicar con ustedes, porque a veces pienso que en un proceso de formación, cuando le sumamos lo fraterno, la amistad, siempre es más gozosa la experiencia. Y yo creo que en este espacio eso sobresale mucho, ¿no? Entonces yo le agradezco mucho sus palabras, doctora, pero mucho tiene que ver usted y las muchachas, ¿sale? Y junto con Pau. A ver, Pau, díganos usted, ¿qué nos puede decir?
Pues en este caso, doctor, primero rescatar de manera muy significativa el testimonio de la doctora Guadalupe, porque hablamos de una figura, un perfil que realmente no es improvisado, sino que tiene sus años de formación. La doctora, la verdad, es buenísima, hace unas observaciones muy críticas, muy importantes. Entonces, si ella está en su testimonio diciendo que le ha costado trabajo también esta parte, eso yo creo que es significativo para los que estamos escuchando, porque a veces se piensa, sobre todo me imagino que con los chicos de licenciatura, que esto es como un proceso exclusivo, o sea, en cuanto a la dificultad, ¿no? Como la primera vez que se hace un proyecto de investigación, ya hablando a nivel licenciatura, pues, ay, esto es muy difícil, pero tal vez el día de mañana yo ya lo domine y no. Y tampoco es que sea imposible, pero definitivamente estos sentimientos o estas frustraciones o a veces esto que ya no sabemos la mira hacia dónde estamos, creo que eso está presente sin importar el contexto, si es de pregrado o si es de posgrado o si como la doctora ya cuenta con su segundo doctorado, ¿no? Y también, escuchando a la doctora Guadalupe, recordé, doctor, unas palabras de usted cuando decía, hay que dejar también descansar como la información o lo que ya se tiene trabajado, porque luego uno está horas y horas y horas y vuelve a leer y corrige y vuelve a leer y uno corrige, y sobre todo en el análisis cualitativo, con el artículo a mí me pasó, tanto para el artículo y para la propia tesis, que también, o sea, lo mismo, yo me sentí igual que la doctora. En algún momento decía, híjole, es que esto es tan detallado que me puedo ir por una vía, pero también me puedo ir por esta. ¿Y cómo saber que lo estoy haciendo de la manera correcta? Entonces, es importante también tomarse el tiempo necesario para dejar la información, por así decirlo, descansar, y a la vez uno como que retomar nuevos bríos y regresar después de haber hecho otras actividades o simplemente descansado, ¿no? Porque también la saturación en algún momento solo nos vuelve más torpes o nos llena más de preguntas, y esto nos puede llegar a perjudicar también el proceso, ¿no? Entonces, esto definitivamente lo vamos a vivir todos, y no por eso, pues simplemente verlo como parte del proceso, no como algo que vamos a sufrir, sino del cual podemos aprender muchas cosas. Entonces, ese sería como el primer comentario para Yasmín y para Maya. Esto sucede así, chicas, y de verdad, sin miedo. Yo se les decía la vez pasada, no se preocupen. Al contrario, lo raro sería que uno no tuviera estos cuestionamientos y dijera, voy bien, creo que ya me estoy equivocando, a ver, voy a revisar otra vez esto. Raro sería que no pasara eso, porque es indicativo de que algo por ahí no estamos haciendo bien. Entonces, simplemente abrazar ese tipo de proceso y decir, pues, voy en el camino de esta formación. Y en mi caso también me ha llegado a pasar, como decía la doctora, con algunos términos de investigación formativa o formación en investigación. También hay que documentarse mucho en eso, porque en algún momento cambia como la mirada que le podamos dar a nuestro estudio. Y a mí algo que me parece maravilloso de manera general en la investigación es que justamente es la riqueza de los alcances que nosotros podemos darle a nuestro proyecto. Ya lo decía también por ahí el texto que leímos ahorita de los jóvenes y las pantallas. A veces, o sea, podemos abordar un objeto de estudio, como decían los jóvenes, desde diferentes esferas: la parte educativa, la parte laboral, la parte religiosa, la parte social, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo ha ocurrido, yo creo que sin temor a equivocarme, con nuestros proyectos, los que hemos ido realizando. En algún momento uno analiza y piensa, bueno, esto lo puedo ver desde esta mirada, también lo puedo ver desde esta otra, y eso es lo extraordinario, al menos para mí, de ese tipo de ejercicios, de la parte investigativa, la riqueza que nunca se acaba, siempre va a haber formas de seguir creando y seguir investigando. Y sí, referente a mi proyecto, ya aterrizándolo a las cosas que yo he realizado, definitivamente ha sido un aprendizaje en todos los sentidos. Ha sido y sigue siendo. Por ejemplo, este es mi primer doctorado. En la maestría también tuve este proceso de hacer un proyecto de tesis y todo esto, y definitivamente yo cuando llegué al doctorado yo decía, esto no lo domino, evidentemente tengo que seguir aprendiendo. Ya vemos en la experiencia de los doctores, tienen una trayectoria vasta, tienen una trayectoria muy buena, y ellos mismos reconocen que siguen aprendiendo. Entonces, verlo de esta manera, ¿no, doctor? Yo creo que, y también
un último punto, esta parte de acompañamiento es sumamente importante, porque de verdad que escuchar estas voces uno dice, ay, no lo estoy sufriendo yo solo, yo sola, entonces no nada más me sucede a mí, pues no estoy tan mal, si veo que a todos les está pasando lo mismo. Entonces, este acompañamiento yo también lo rescato como un punto sumamente importante, lo que hacemos aquí los martes en las tardes, algo importantísimo, enriquecedor también esa parte individual, ¿no? Pero definitivamente con una trascendencia en el proyecto. Gracias, Pau. Gracias, gracias. Pues ahí está la experiencia que en el terreno de la práctica investigativa han compartido la doctora y Pau, a quien agradezco. No sé si hay algún comentario, Yasmín, alguna pregunta, Maya. Mientras lo van pensando, voy a abrir el siguiente texto. Miren, este realmente lo quiero compartir, perdón, permítanme un momentito. Lo quiero compartir con ustedes porque es una tesina que hizo un estudiante, digamos que muy informado, muy conocedor y además practicante del tema que él quiso investigar, que es el hip hop, particularmente un subgénero basura que él llama, que se le conoce como el trap. Entonces, quiero que hagamos igual el mismo ejercicio que hicimos con el texto de Roxana y nos demos cuenta cómo allá una investigadora consolidada utiliza un lenguaje particularmente disciplinado, ¿no? Conceptual, teórico, y aquí lo que vamos a ver, lo que prevalece en el discurso que maneja el muchacho, es el conocimiento empírico, es decir, el conocimiento que él ha venido adquiriendo a lo largo del tiempo y lo comparto porque es de lo primero que él comenzó a trabajar. Ya luego, bueno, se fueron apuntalando algunas cosas, pero como estamos iniciando en este proceso, me pareció pertinente compartir con ustedes este trabajo, ¿sale? Entonces, aquí está el planteamiento del problema, reflexiones desde el fenómeno del hip hop, ¿no? Entonces, él dice, el hip hop se puede entender como un movimiento universal que si bien nació, se arraigó y desarrolló exponencialmente gracias a la industria cultural norteamericana, aquel movimiento cultural y artístico que naciera en el sur del Bronx y el Harlem, barrios negros neoyorquinos, hoy puede reconocerse como una propuesta que ha enriquecido la cultura musical de otros países, sin dejar de mencionar la forma en que ha contribuido a la aparición de otras propuestas musicales que hoy son consideradas herederas, o nacidas desde este movimiento. Tal es el caso del trap, como de todas aquellas formas de expresión que caracterizan este fenómeno cultural, del graffiti al baile, pasando por el uso de accesorios e indumentarias que contribuyen a dar identidad a un movimiento eminentemente urbano. ¿Sale? En este primer párrafo, si se dan cuenta, él traza rápidamente una suerte de antecedente y sitúa el lugar desde donde se dice que el movimiento del hip hop tuvo su cuna, ¿sale? Pero si se dan cuenta, realmente eso en un lenguaje muy fácil de comprender. ¿Por qué? Porque realmente es muy experiencial. Él hace música, ¿sale? Y está muy involucrado en este tipo de propuesta cultural en el terreno de la música o de todo lo que finalmente suponga el hip hop, ¿no? Su tesis se centra particularmente en el trap, ¿no? Que que algunos cantantes latinoamericanos han incorporado en sus formas musicales y letrísticas de alguna otra forma su propuesta. Y él continúa diciendo, bueno, el trabajo está ilustrado, ¿no? En años recientes el trap ha tenido su auge en todo el mundo, mayormente en Estados Unidos, Argentina y España, comenzando a rozar con gran fuerza el territorio mexicano, con exponentes que van llamando rápidamente la atención de compañías discográficas transnacionales, como ha venido sucediendo en los países mencionados anteriormente, cobrando fuerza como un género muy popular, mayormente entre adolescentes y adultos jóvenes, gracias a que presenta un ritmo atractivo
para los receptores donde ha tenido una aceptación innegable. Y nos damos cuenta que, igual que en el texto que leímos, él va bajando hasta caer finalmente en lo particular. Y ahorita me voy a saltar precisamente a la parte última para que vean él cómo cierra. Dice, retomando su lugar del hip hop como cultura en la sociedad y la incultura de los cantantes de trap, mostrándole al mundo un subgénero sin la identidad cultural que debe caracterizar al hip hop. A partir de estos planteamientos, es interés de este estudio monográfico, era monografía, yo dije tesina, realizar un análisis documental basándose en consultas a diversas fuentes para entender un subgénero musical que está definiendo nuevos caminos y dimensionar la influencia del hip hop en la música contemporánea, pero sobre todo cómo la hibridación de propuestas musicales conducen a alternativas sonoras diferentes, propias de una industria que explora o reinventa formas musicales, pero sin interés de difundir la ideología con la que debe ejecutarse todo lo derivado del movimiento hip hop. ¿Sale? Entonces se dan cuenta cómo es parte del hip hop y luego se centra en lo que él quiere estudiar sin dejar de mencionar lo que finalmente es la propuesta integral de todo lo que hay alrededor de esta cultura urbana, ¿no? Que nace en los Estados Unidos, en los barrios negros. Entonces, quise compartirlo con ustedes y particularmente con Yasmín y con Maya para que se den cuenta que los estilos para narrar, describir y reflexionar sobre un objeto de estudio es diferente, ¿sale? No puedo comparar a Alexis, que apenas se estaba formando en comunicación, y a Roxana, ¿no? Que me dio clases a mí hace como 10 años. Entonces, hay un proceso de maduración, sí, pero incluso si ustedes conocen el trabajo completo, se dan cuenta, y eso todo mundo lo reconoce, porque incluso lo he platicado con Pau, cuando uno regresa a sus primeros escritos, se da cuenta de las diferencias que hay en el presente, ¿sale? Por la cantidad de recursos argumentales que uno tiene después de un diálogo permanente con el objeto de estudio, y que me parece, eso es clave, vincular la experiencia personal que se tiene a partir del conocimiento empírico, pero también cómo ese conocimiento se va enriqueciendo, se va fortaleciendo a partir de la lectura que hacemos y el ejercicio reflexivo permanente que elaboramos en el contexto del propio objeto de estudio, ¿no? Aquí autoras como Blaster y Hughes comentan que es importante también dialogarlo, ¿sale? Por eso quise que esta sesión fuera más bien conversada, más bien dialogada antes que expositiva, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir este documento y me regreso con ustedes, ¿ok? Entonces, ¿cómo ven Yasmín? ¿Cómo ven Maya? No he revisado los avances, ¿sale? Ya vi que Yasmín ya me llegó una notificación. No la he revisado porque, híjole, les decía yo que esta semana y el fin de semana pasado fue terrible. Tuve muchas lecturas por revisiones, ¿sale? Pero bueno, ¿cómo la ven? Pues yo creo que, como mencionaban anteriormente, este tipo de espacios y sobre todo escuchar como los testimonios de la doctora y de Paola, que pues nos ha tocado pues estar ahí viendo cómo trabaja con el doctor y cómo ha progresado estos semestres, pues sí terminan, o sea, a mí, por ejemplo, me ayudan mucho a no pensar que lo que estoy haciendo es todo incorrecto porque, o sea, no sé, o sea, como que estoy escribiendo y es como, es que no me gusta lo que, o sea, no me gusta por completo lo que tengo aquí. Y ya después cuando usted me regresa mis documentos con anotaciones, con comentarios, es como, ok. Y, o sea, es todo un proceso, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido ahorita muchos problemas porque, pues, hablábamos de esta metodología experimental que usted me decía que no me la recomendaba, sobre todo en estudios de comunicación, para los grados de influencia. Y pues todavía estoy así como, pero pues ahí vamos, doctor. Espero que las lecturas me ayuden
Es por eso que yo le preguntaba a Paola la última sesión que si ella había sentido que después de ponerse a leer había tenido como un poco más de claridad con su objeto de estudio, y pues yo espero que así sea para mí, ¿no? O sea, que después de leer un poco más a teóricas y teorías relacionadas con el tema, pues pueda yo tener un poco más de claridad en mi objeto de estudio. Seguramente será así, Maya. Yasmín, ¿quiere comentar algo? Yo estoy igual que Maya. Sí, lo que pasa es que cuando elegí mi tema, le comentaba que no sabía decidirme por qué tema irme. Al fin que elegí mi tema, usted me ponía en las anotaciones que ya podía poner sobre qué medio me iba a ir, ¿no? Solamente un medio. Sí. Pero es algo que empiezo a leer y me doy cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, lo mío es sobre la imagen de la mujer en los medios audiovisuales, ¿no? Entonces me ponía a leer que se pueden ir por diferentes líneas. Algunos se van por la línea de cómo es que, ¿cómo se dice? Cómo es que el público concibe esos psicológicamente. Y así, o sea, me he encontrado con diferentes líneas que no sé qué medio elegir, por qué medio irme, y entre más leo, me pasaba eso de que me encontraba con más líneas. Entonces, como que no sabía por qué rumbo irme. Y hasta Ok. ahorita todavía no elijo qué medio. Ok, yo creo que conforme vayamos avanzando, precisamente en ir describiendo el problema o el objeto de estudio, vamos a ir encontrando mayor claridad, ¿no? Entonces yo sí creo que las lecturas que les he propuesto le van a permitir a ustedes tomar decisiones con relación al contexto de entrada y luego iremos compartiendo otras lecturas que tengan que ver ya con cuestiones muy particulares. Ahorita que las escuchaba, recordé la clase del día de hoy con experiencia recepcional. Les preparé un material que tiene que ver con el sentido que tiene la lectura en el contexto de un proyecto de investigación y que me parece igual se los comparto a ustedes para que vean, ¿no?, algunos planteamientos precisamente de estas autoras que acabo de referir hace un momentito con relación al valor que en un proyecto de investigación tiene la lectura y qué es lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer cuando uno tiene ante sí el reto de leer. Y si uno quiere leer, lo decíamos la semana pasada, hay que aprender a administrar los tiempos porque es particularmente un proceso arduo y donde más invierte uno, ¿no? Entonces yo creo que la podemos dejar por aquí, si les parece. No sé si quieran hacer alguna última observación, doctora Pau. Y si no, pues bueno, estamos en comunicación. Yo voy a revisar sus avances, Yasmín y Maya. Se los voy a retroalimentar y, por supuesto, hacer observaciones y sugerencias puntuales y voy a comenzar a hacer con ustedes lo que hago con los muchachos de experiencia recepcional, que conforme voy leyendo, voy buscando yo fuentes de referencia, les comparto las ligas para que las consulten ustedes directamente. ¿Sale? ¿Les parece Doctor, bien? si me Dígame. permite agregar Sí. algo, nada más para puntualizar lo que está mencionando usted sobre las lecturas, sí es muy importante, chicas, que continúen leyendo. Es como cuando uno no está convencido de comprarse algo y en ese momento uno le invierte tiempo para ver Ah, sí, más críticas, para ustedes, ver ¿eh? reseñas, para ver. Cuando uno dice, no lo sé, a ver, y uno ahí sí invierte todo el tiempo del mundo hasta que ya está seguro en algo y dice, sí me convenció. Pues algo similar ocurre aquí también con las lecturas, Es una sobre buena todo, analogía, ¿eh? sobre todo cuando tenemos más dudas. Sí, doctor, ahorita recordé esa parte, porque es verdad, o sea, esas dudas no se van a despejar de otra forma más que leer, porque la lectura nos va a decir, por este lado yo no quiero ir, por este lado me interesa ir, por eso es decisión de ustedes. O sea, aquí el doctor, por ejemplo, bien podría decirle, no sabes qué, Yasmín, pues hazlo así. Y Yasmín decir, bueno, sí está bien, doctor, pero lo importante es que sea de ustedes que digan, yo me quiero ir por esta vía porque he encontrado esto, porque en mi experiencia ha sido significativo para mí de tal manera, porque siempre me he preguntado esta cuestión
Y es ahí como el proceso de investigación tampoco es algo que nosotros de manera rígida como que instauramos o queremos, sino que el mismo contexto, los mismos problemas, el mismo objeto de estudio nos va indicando así como esto es lo que quiero. Antes de entrar al doctorado, pues yo daba clases. Entonces, en una ocasión, un alumno de licenciatura en psicología me dice, es que yo quiero hacer un proyecto y siempre me ha interesado cómo será que las personas invidentes pueden relacionarse afectivamente con otras personas invidentes. Muy bien, perfecto, pues lee, investiga. Y de repente decía, sí, es que yo quiero hacer mi proyecto de esto porque me interesa mucho. Y yo le pregunté, oye, ¿y has tenido contacto con una persona en un contexto con esas características? No sé, un centro, una escuela de educación especial, algo así. Y me dice, no. Bueno, ¿y has leído algo al respecto? ¿Algún autor? No. Bueno, ¿y tendrás alguna manera de acceder al contexto para que a lo mejor vete un día y observar, te sientas nada más para que empieces a despejar dudas? No, es que no conozco nada de eso. Le digo, entonces, ¿cómo? O sea, de manera aislada no va a llegar. Porque me decía, es que no sé cómo hacer esto. Bueno, pero a ver, ¿qué has investigado? ¿Qué tanto sabes del contexto? No, pues nada. Entonces, a veces tenemos aquí la idea en la cabeza y queremos hacerlo, pero no lo aterrizamos a, bueno, ¿qué tan viable es? Entonces, sobre todo ahorita lo que comentaba Yasmín, no sé si irme por aquí, por A, por B o por C. Eso va a ocurrir siempre. Entonces, es decisión tuya, Yas, de por dónde te quieres ir, pero esto de verdad las lecturas sí te van a ayudar de esta manera. Los artículos, las tesis que te encuentres, hasta dependiendo de la temática que tú quieres abordar, pero también no sé, en el mismo YouTube, en Twitter, en revistas, o sea, esto como para darte una idea inicial, pero ya algo más académico, pues sí, los artículos, las tesis, para que tú digas, muy bien, esto ya está resuelto, ahora a mí me interesa despejarlo por C entonces, y también porque por mi propio contexto me va a resultar viable. Entonces, eso también nos ayuda de verdad muchísimo a decir por dónde sí y por dónde, a lo mejor más adelante ya algo más en macro, me gustaría hacerlo, pero ahorita me voy a quedar nada más con este punto. Lean, no queda de otra. Les digo, hagan de cuenta como que se van a comprar algo y hasta que no agotan todas las alternativas, ya están tranquilas y, no, pues siempre sí, ya me convencí, aquí es lo mismito, ¿sale? Entonces, lean, no queda de otra. Ok, gracias Paola. Yo creo que ha hecho una buena observación. Y sí, y ustedes deben de saber de eso, ¿verdad? Ustedes deben de saber de eso. Okay. Me quedo claro. Bueno, pues gracias. Ha sido como siempre un placer y un gusto conversar con ustedes. Y bueno, como lo venimos haciendo costumbre, nos vemos la siguiente semana, el siguiente martes, ¿ok? Por aquí nos vemos y en tanto, cuídense, sana distancia, quédense en casa. ¿Okay? Bonita tarde y excelente semana. Muchas gracias. Bye.